Amigos, muy buenos días. Les saluda su servidor Miguel Ángel Marañón, gerente comercial del Grupo Splitel. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy a este evento en el cual estamos trabajando en sinergia con nuestros amigos de la marca TrendNet en un webinar que traemos el día de hoy dedicado para ustedes, el cual estará a cargo del ingeniero Manuel García, quien es gerente de tecnologías de TrendNet. Pues le vamos a pasar el micrófono a nuestro buen amigo Manuel para que pues, comience con este tema que esperemos sea de su agrado. Manuel, buen día, el foro es todo tuyo. Bien, bien, perfecto. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias ahí por la invitación y la apertura a este espacio también para hacer, pues, como dice, sinergia en conjunto de nuestros clientes, de las soluciones y pues distribución que ustedes nos están ayudando a generar del producto, como ya he sabido desde hace ya bastante tiempo. Y pues el día de hoy estaremos conociendo parte de esa ramificación de soluciones que tenemos el día de hoy apegado a un producto networking industrial que raramente se ve que lo utilicemos, que sea aplicado en el campo cuando pues no sabemos definir o decidir qué marca o producto adquirir para, pues bueno, para esas situaciones de ambientes hostiles que generalmente sería el tema general que estaríamos mencionando el día de hoy. También les comento que a ustedes como partícipes de este curso, se- a uno de todos los que están conectando podrá ser acreedor a un regalo, un producto de la marca TrendNet. Obviamente es un producto, pues bueno, nuevo, un producto que de alguna manera a ustedes les va a ayudar a conocer la marca un poco más, en algún momento aplicarlo para su negocio o para sus clientes, pero pues tendremos algunas bases para que ustedes sean acreedores a este pequeño obsequio, ¿no? Les digo, es uno y vamos a poner algunas reglas, no sin antes mencionar, aquí les dejo el contacto de Miguel Sánchez, donde él directamente nos está ayudando a a la promoción del producto. Es nuestro PM, en este caso con Fibremex, aparecen sus teléfonos, sus correos, el directo, etcétera. Y de igual manera, si se encuentran en alguna otra localidad, es decir, Ciudad de México, Cancún, Querétaro, entre otras, ustedes pueden contactarnos sin lugar a duda. Si en este caso también yo coloco mis teléfonos y correos electrónicos nada más con la finalidad de fortalecer el apoyo que ustedes requieran. De hecho, estamos en una etapa un tanto complicada, pero no obstante, se han demandado también las soluciones, ya poco a poco están nuevamente integrándose y es ahí donde pues vamos a tener en algún momento saturados los teléfonos, los correos, etcétera, pero por eso es que el grupo para el desarrollo de este tipo de soluciones esté lo más flexible para que así no dejemos pasar cualquier situación. Estaremos conociendo, como les decía, soluciones, perdón, industriales. Generalmente van a ubicar diferentes temas. Uno de ellos es la parte industrial. Eh, Hay que como encajar, hay que ubicar dónde es posible trabajar con este tipo de productos, en qué situaciones. De hecho, en su invitación, como lo vieron el día de hoy en este tipo de cursos, pues principalmente son tecnologías para el sector industrial y las ciudades inteligentes. No solo el sector industrial se rige por esa típica frase robusta, a lo mejor esas condiciones extremadamente hostiles que llegamos a pensar, pero la industria poco a poco se ha ido adaptando también al método Ethernet, al método networking, y es ahí donde nos permite trabajar en conjunto ya con las características y condiciones ideales. Sí, hay varias marcas, hay varias características, pero recuerden que ahora sí que el producto que se llega a publicar, a mover, a promover en el mercado, debe tener un fin común en el cual cumpla con los requisitos, las características, incluso garantía, soporte y costos. Nosotros en TrendNet, pues es una de las características las cuales nos ha permitido mantenernos durante estos
casi 30 años, 30 años en México, y que ahora con la intención de trabajar en la situación industrial, pues también tengamos esas características que siempre han fortalecido a la marca. Entonces, si estamos buscando un producto que sea adecuado, que sea apto y tenga esas condiciones ideales para operar en este tipo de estrategia, pues también vamos a tener la situación de que nuestro producto puede convivir tanto con protocolos o TCP, IP, que lo conocemos así tal cual en nuestro direccionamiento, flujo de datos y demás, como en el sector industrial. Son dos tipos de información que se trasladan con diferente medio de traducción por las órdenes, las indicaciones que se llevan a cabo, pero pueden compaginar, pueden ser utilizados sobre la misma infraestructura, y es ahí donde ese tipo de integración ya actualmente en la industria nos va a permitir, obviamente, tener una estructura industrial con métodos que nos van a dar esa alternativa de saber qué es lo que está sucediendo en la red, estarla monitoreando como tal, nos va a permitir tomar una topología o infraestructura en diferentes niveles donde podemos condicionar cuál es el producto adecuado en cada una de esas etapas de conexión, y que en algún momento también se busca que tengamos una fortaleza estable dentro de todo este medio de comunicación. Los niveles que pueden presentarse son totalmente diversos, es decir, podrían ustedes ver algo muy alto en cuestiones y características de requerimientos. Imagínense ustedes una cementera, ¿no? Que el otro día pasábamos por este lado en el Estado de México, así le conocen en esa área, cementos, el área de Tlalnepantla, y se ve impresionante toda la infraestructura, ¿no? Y yo pocas veces he visto ya una refinería. Hoy las refinerías son realmente aisladas en México. Se van a estar abriendo algunas, pero el sector petrolero, las fundidoras también, aunque ustedes vean mucho esa imagen allá en Monterrey de la fundidora, todo metálico, todo robusto, pero hoy las fundidoras son mucho más inteligentes, son muy diferentes por estructura, aunque se manejan altas temperaturas también. Fabricación de metales, fabricación y armado de automóviles. Generalmente eso es lo que nosotros canalizamos como sector industrial. Nosotros lo que vamos a buscar con la marca Trend y el producto es que en todos esos sectores ya que acabo de mencionar, cumplamos con los requisitos y podamos integrarnos en este tipo de situaciones. ¿Por qué digo podamos? Bueno, porque nos hace falta todavía alcanzar a los clientes, más que otra cosa, el producto es totalmente apto. Hay otros niveles donde incluso no son tan robustos, que no pensamos que sea necesario, y es por eso que menciono las ciudades inteligentes, donde vamos a encontrar en cada esquina, en cada colonia, en cada localidad, siempre va a haber puntos intermedios de distribución que nos permiten alcanzar más distancia, más localidades, más actividades, y se ven presentados con los carrier, aquellos proveedores de internet, aquellos servicios que se prestan, telefónicos a lo mejor, no sé, servicios de seguridad y videovigilancia, los típicos centros de monitoreo, ocupan este tipo de condiciones y características. Obviamente, siempre nos vamos a encontrar y tropezar con muchas torpezas por parte de las integraciones, donde no ocupan el producto adecuado, y al momento que falla, a veces en corto plazo, por el tipo de proyecto, te vas a dar cuenta que fue mal elaborado, a lo mejor el cableado fue mal elaborada y colocada el poste, la caja, e incluso la toma de decisión del producto que se integró no fue el apto, y eso no pasa nada más en el sector industrial, lo hemos visto en todas partes, ¿no? Es como cuando ustedes van al mecánico y su automóvil falla, te dan alternativas. Generalmente la agencia te dicen, pues tienes que comprar el producto de agencia, pero cuando vas con un mecánico, a veces según la economía te dan opciones del producto similar, no sé, chino, y el producto original. Ustedes van a decidir cuál es el que van a comprar, y es aquí donde
también esa toma de decisión de qué producto solicitar, qué producto integrar en nuestras actividades cotidianas con este tipo de características hostiles, es apto para diferentes condiciones. Incluso nuestro producto ThreadNet viene acompañado no solamente del factor industrial, sino que la conectividad, la gestión y administración, la tecnología Power over Ethernet, la opción para gestionar y administrar generando calidad de servicios, segmentos de red, entre otras situaciones como son la redundancia, fibra óptica para tener mayores alcances, nos van a dar toda esa complejidad que están buscando los clientes para una estabilidad dentro de este sector. Y es ahí donde siempre al ustedes generar cualquier tipo de proyecto, solución, siempre tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo. Yo creo que ustedes ubican perfectamente ese título, ¿no? Causa y efecto. Por eso lo dicho anterior. Si yo ejecuto mis actividades diarias, a lo mejor de implementación, de configuración, de cotización, como lo quieran llamar, de ese tipo de términos, empiezo a elaborar, no aprendiendo de los errores, no sabiendo cuáles son las fallas, mucho menos sabiendo cuáles son las necesidades y el objetivo que llega a buscar como alcance el cliente, pues vamos a suscitarnos siempre con las mismas problemáticas. De hecho, yo lo comento tal cual, así sea una red casera, sea una red pyme, sea una red corporativa e industrial, las causas generalmente son las mismas, es decir, por mencionar algo, velocidad, reseteo, inestabilidad, eh, no sé, eh, en ocasiones incluso hasta un conflicto de IPs, etcétera, ¿no? Las causas son generalmente las mismas y se presentan de forma masiva según las condiciones. Lo que tenemos que hacer nosotros, en general, todos los que estamos aquí, es aprender de las circunstancias, es aprender del pasado tal cual. Eso nos va a ayudar a tener un objetivo que nos ayude a afinar ese tipo de situaciones. Aunque no conozcamos todas las posibles situaciones que nos van a llevar a esas fallas, pero poco a poco traten de recopilar cada una de ellas y apliquen el producto adecuado, apliquen la solución ideal para que esto no se vuelva a presentar. Y a fin de cuentas, el efecto va a ser pues menor, es decir, va a afectar menos al negocio porque vamos a tener ese nivel de reflexión, vamos a asimilar, actuar, prevenir, anticiparnos ante situaciones y obviamente estamos aplicando buenas prácticas que nos permiten mejorar día a día cualquiera de las condiciones. Yo lo voy a poner así tal como un ejemplo. Imagínense un negocio, una empresa, una armadora de automóviles en la cual pues arman carros todo el tiempo, tienen su línea de producción, manejan tanto el factor humano como la inteligencia artificial, no sé, un brazo robótico. Creemos que en este tipo de sector debe ser así tal como siempre decimos, ¿no? Como una maquinaria de un reloj, en el cual pues todos los engranes y demás deben conjuntarse para trabajar de manera adecuada y ser precisos. Bien, eso si lo aplicáramos en todos los negocios, tendríamos un excelente pues servicio como tal, ¿no? No porque sea un brazo inteligente tenemos que implementar más tecnología, no porque sea una computadora desktop, no se le deba de implementar ese tipo de situaciones. Yo, en el caso del brazo robótico, debo asegurarme de que la información que yo como controlador o indicador que le estoy haciendo saber a ese brazo robótico, él actúe con mis indicaciones. Aunque ya es un método más computacional por cuestiones de indicaciones, el tráfico de la red también le puede afectar. Si yo tengo un desvío de datos, tengo pérdidas de paquetes, se filtra información y se cruza o se sobrepone sobre lo que yo estoy indicando sobre el brazo, va a existir una torpeza de comunicación hacia el mismo.
Y es ahí donde pues yo he visto en este negocio que implementan, compran, aplican todas las características adecuadas para que no suceda. Más sin en cambio, cuando tenemos ese servidor de impresión, cuando tenemos esa base de datos, tenemos otro tipo de características, lo damos por hecho de que llegamos, conectamos y ya funcionó. Eso es lo que hay que ir mejorando día a día. Siempre hay que implementar nuestras soluciones al igual con cada uno de nuestros clientes para que se vea que somos una empresa seria de integración de soluciones, y es por eso que los clientes se acercan a ustedes, porque ustedes son los asesores, ustedes son los que van a generar mejoras sobre la estructura técnica, y de ahí mismo pues van a ir creciendo poco a poco. Yo, como recomendación elemental, así tal cual, y para que tengamos esa noción de apegarnos a los estándares, a los certificados, a la tecnología, etcétera. Algo base es tener conocimiento de cómo es que debemos conectar las redes, así sea, como les digo, la más pequeña, la más grande o la más compleja, llevan las mismas estructuras dependiendo la distancia, dependiendo el número de dispositivos, dependiendo el tipo de información que se vaya a integrar. Pero si ustedes ubican cada una de las topologías, por ejemplo, bus, anillo, estrella, hay otro tipo más complejas por su expansión, en este caso la estrella extendida, también hay unas que se llaman árbol, hay redes jerárquicas, entre otras como la más, en teoría más compleja, que son topologías en malla, nos van a permitir incluso entre estas características tener primero una estabilidad. Segundo, saber distribuir nuestros dispositivos o equipos activos. Tercero, tener métodos de recuperación inmediata, que es algo que se busca tanto en el sector industrial como en las empresas, y que el tiempo sea mínimo de caída de comunicación, sea mínimo de caída de servicios, y se va a lograr siempre y cuando, pues bueno, en el caso de la estructura de red y del networking, nos apeguemos a este tipo de topologías. A lo mejor de ustedes ya han hecho muchas de estas redes, pero pocas veces yo en lo particular que he visitado en conjunto de ustedes como integración y los clientes, pocas veces he visto una topología de anillo, pocas veces he visto una topología en malla, aún teniendo productos y equipos de alto costo, productos de renombre, etcétera, se complica porque pues no tienen el conocimiento aplicado, y es por eso que decía esa parte de la causa y efecto. Bien, les voy a comentar, ustedes pueden llevar a cabo sus preguntas, nosotros vamos a tratar de responder de manera general cada una de ellas. Si tienen dudas técnicas de funcionamiento, de garantía, de precios, de tiempo de entrega, de todos modos háganlas. Este es el apartado, es el espacio que están dándonos para que tengamos este acercamiento, y las pueden realizar en cualquier momento e instante de la presentación. Muy bien, entonces no es necesario que levanten la mano, solamente escriban su duda. Yo estaré aquí al pendiente también de ellas mismas, las estaré leyendo para ver cómo tratar de apoyarlos o resolver o ampliar más la duda, ¿no? En este caso. Les comentaba que van a ser acreedores, una persona de todos los que están aquí asistiendo, de un premio, de un regalo obsequio de un producto TreNet. Voy a explicarle las bases. Una, la herramienta que tenemos para impartir este tipo de webinars o cursos en línea nos permite saber un porcentaje de atención al curso. Es decir, si ustedes tienen la presentación en segundo plano, ya empezó a degradarse su porcentaje de atención. No sabemos en qué están metidos ni qué están haciendo, solamente no estás observando la presentación y te merma tu porcentaje. Entonces tenemos que tener, para que ustedes sean el acreedor a este regalo, por lo menos un mínimo de un 75% de captación de la presentación. Ese es el primer recurso. Ese nosotros lo vamos a analizar. En este caso, Fibremex es el que nos está
ayudando a ver ese tipo de características. Segundo, vamos a entregarles en pantalla el conjunto de varias palabras. Van a ser como 3 apariciones. Ahorita apareció una tal cual. Si ustedes las captan y escriben la frase completa de forma correcta y como es el consecutivo de su aparición, lo van a tener que enviar con el correo que se registraron a una cuenta de correos que al final yo voy a indicar, ¿ok? Así aparezcan 1, 2, 3, 4, 5 cuentas de correos en pantalla, hasta que yo no diga cuál de todas ellas es la precisa, no van a poder ser partícipes a este regalo. Solamente una persona será la primera en hacer el envío, la primera que tenga correctamente los registros, datos que estoy solicitando, y en este caso Fibremex le hará saber a este acreedor, a este ganador, que pues bueno, puede pasar a recolectar en la sucursal más cercana, dependiendo de la sucursal, cuándo puede ir por su obsequio. Bien, si tienen alguna duda, entonces háganmelo saber por el apartado preguntas. Recuerden que es mínimo un 75% el agrupar las palabras para formular esa frase completa. Eventualmente estarán pasando las 3 frases, no van a repetirse, ese es el problema. Serán frases y apariciones que no durarán más de 2, 3 segundos, también hay que tener mucho cuidado, y que tiene que ser enviado al correo indicado por medio de el mismo correo que ustedes se registraron. Muy bien. Miren, por ejemplo, ya tenemos una primera pregunta de Efraín, que cuál de las topologías, en ese caso, imagino que es la pregunta, Efraín, ¿cuál es la topología más recomendada? Pues de hecho todas, ¿no? Las redes se involucran de acuerdo a la situación, no es de acuerdo al decir, bueno, arma una topología en malla si nada más tienes 8 computadoras. No tendría ni caso porque tu factor de inversión en equipo activo sería demasiado alto. Una topología bus a lo mejor es lo más común. Lo más representativo para ustedes es tener un servidor central, de ahí nace todo el centro de datos y distribución, tienes switches, tienes tus servicios de internet, tienes tus bases de datos, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la estrella, y de ahí empiezan a derivarse cada uno de los dispositivos. Pero en realidad todas son recomendadas y se van a formular y se van a estructurar de acuerdo al dimensionamiento que tú estés buscando. Y es más, este tipo de topologías nos permiten pensar en un futuro, como bien lo dice Efraín. ¿Cuál recomendarías? Mira, pues hablas con tu cliente, vas a platicar cuáles sus proyectos, cómo están sus proyectos, cómo piensa él crecer de acuerdo a la conectividad a la red, y en ese punto ya podemos empezar a definir una topología mucho más estructurada, mucho más amplia, y que en algún momento, pues bueno, casi todas las topologías nos permiten crecer. O sea, no hay un límite que te diga, eso no va a funcionar. El crecimiento va en el intercambio ocasional del hardware, que eso es lo que nos permite alcanzar una expansión, una extensión de nuestras redes. Miren, ahí está la primera frase, es muy rápido. La vieron ya 2 veces o 3 veces porque, pues bueno, tenía que dar esas bases de adquisición. No va a volver a aparecer esta primera frase y ya quedó. Una red, de manera ya muy general, así la vamos a ubicar. Si ustedes ven así físicamente, es como nada más tratar de ajustarnos a las topologías que vimos atrás y va a coincidir. A esto lo conocemos generalmente como backbone. Imagínense que tengo en un área específica mi centro de información y datos, y luego tengo varios niveles, y dentro de esos niveles tengo algunos puntos extensos donde quiero alcanzar conexión. Bueno, más o menos para que se den una idea. Esto podría ser perfectamente una red en estrella, a lo mejor una red en estrella extendida. Visualmente no se notaría, pero con las funciones que yo voy a platicarles más adelante,
podría ser una red en anillo, podría ser doble anillo, podría ser una red malla, etcétera. Pero bueno, esta información así visual nos permite identificarnos rápidamente. Les comento que ThreadNet puede participar como marca y producto en los diferentes niveles de integración activa. Aquí pongo como título Core, borde y acceso. El site, indispensablemente, siempre va a haber un producto llamado Core, no como marca, no como característica física, sino por el funcionamiento que él está distribuyendo como punto central. Él debe tener las características óptimas, adecuadas para soportar todo el tráfico que se va a distribuir a nivel global dentro de la misma empresa. El, el site va en conjunto de diferentes características y productos, es decir, dispositivos. Puede ir a un router. El router, acuérdense que es el que nos interconecta del interior de la empresa al exterior, al internet como tal. Ese router, pues ya va dimensionado según el número de aplicaciones que se vayan a ejecutar dentro de toda la red por los usuarios finales. Puede existir firewalls, pueden tener UTMs, etcétera. Por ejemplo, en el caso de ThreadNet, tiene un router que es multi-WAN, que puede generar múltiples DHCPs, múltiples rangos de segmento IP que se pueden integrar, genera túneles por VPNs y también crea VLANs directamente ese router. El router no es un firewall, el router no es un UTM, es un multi-WAN que nos va a permitir tener un failover en la conexión a internet o en su defecto distribuir las conexiones que están internas en la red por esos dos puertos WAN activos. Por ahí se nace, por ahí se parte, ¿no? Ya después, si ustedes quieren colocar un firewall, etcétera, pues bueno, lo pueden integrar. ThreadNet tiene equipos de switcheo, los cuales nos permiten la gestión principal dentro de esta infraestructura. Tienen puertos gigabit, 10 gigabit, algunos con SFP o SFP Plus. Obviamente tienen métodos de configuración administrada para controlar el tráfico y empezar a tener ese nivel de administración. Yo tal cual me gusta mucho la palabra control en este tema porque yo si soy el administrador de redes, sé que está fluyendo por cada uno de los puertos y de ahí, pues para llegar al punto de borde, que es un punto intermedio, los términos MDF podría estar en la parte core, IDF es en los niveles de borde o acceso según las características. Y para alcanzar esos niveles intermedios, generalmente debemos de utilizar fibra óptica según los dimensionamientos. Los switches ThreadNet o hay switches ThreadNet que tienen exclusivamente puertos SFP para distribución de fibra óptica directamente a diferentes distancias. Se adquieren por módulos, se les denomina o se conocen como mini GBICs y estos determinan la velocidad, la distancia, a lo mejor el tipo de cable que vas a utilizar. Si no lo quieres hacer de esa forma, manejamos también transceivers, esos media converters que te ayudan a cambiar de cobre a fibra o de fibra a cobre y alcanzar también diferentes dimensionamientos por distancia. Por ende, en un edificio común, te piden que el cable no hagas una perforación piso-techo, ¿no? Que pase de un nivel a otro, sino que tienes un punto de distribución único, exclusivo, donde van gases, van, no sé, líquidos, van alta tensión y en ese caso datos, que lo adecuado sería la fibra óptica. Otro tipo de productos que manejamos es a nivel de borde. Aunque aquí la imagen está enfocada a productos de switcheo de rack, es la misma situación en destinos de redes industriales. Es decir, según el área del espacio, vamos a generar ese tipo de distribución. Borde, él ya se encarga de forma masiva de recibir esas condiciones y de transmitirla hacia diferentes puntos de manera múltiple. Obviamente, pues con las mismas características, puertos PoE, puertos gigabit, fibra óptica, etcétera.
Y a nivel ya casi de usuario, los switches de acceso, hay también equipos administrados o no administrados que cuentan con las características suficientes para formar toda la infraestructura. Cabe mencionar que ThreadNet está desarrollado, es de origen norteamericano, cuenta con esas normas y certificados que Norteamérica, Estados Unidos los exige, aunque su producto esté armado en Taiwán, por ejemplo, no pierde esas características y condiciones. Su nivel operativo medio entre fallos es similar a las marcas más grandes que ustedes conocen en el mercado, así fácilmente se lo digo, Cisco o Aruba, obviamente haciendo una comparativa eh, pues con empatía, que tenga las mismas características, y eso nos va a permitir trabajar tanto con una estructura totalmente de la marca ThreadNet como convivir e interactuar con otros fabricantes. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque tenemos el producto basado a esas normas. Si quieren poner un core Cisco y luego poner equipos ThreadNet, adelante, háganlo, no hay ningún problema. Solo hay que estructurar bien el proyecto para definir exactamente cuál es el producto adecuado según los requerimientos. ¿Va? Nosotros, ya una vez que ustedes dicen, mira, me acerqué a Fibremex, me está ayudando Miguel a desarrollar un proyecto, me están exigiendo ciertas características. Obviamente nosotros como la parte de marca y como mayorista en Fibremex, vamos a generarte algunas tipo de preguntas para formular un buen proyecto. Este tipo de productos industriales no es un producto que te lo pidan de hoy para mañana. Generalmente es para formular una buena solución, para tener una estructura compleja y que vas a ir haciéndolo poco a poco. Si te lo piden de manera inmediata, pues tenemos nosotros existencia o centros de distribución, y cuando es de manera masiva o productos que no circulan tanto a nivel nacional, se tiene un tiempo de entrega determinado. Bueno, cuando yo digo que se debe proyectar es porque necesitamos monitorear y también generar una protección ante las situaciones. Aquí en esta diapositiva estoy colocando algunos protocolos o funciones que incluyen los equipos industriales ThreadNet, que se pueden aplicar perfectamente para mantener monitoreada la estructura de red, el tráfico, incluso para actuar ante alguna falla o bien prevenir ante una falla posterior que no se tiene, que no es predecible, es decir, va a pasar en un mes, tal día, 4 de julio o el 11, no sé, de septiembre. No, no se sabe, las fallas son impredecibles, pero pueden suscitarse. Tengo del lado derecho algunas actividades de monitoreo, del lado izquierdo algunas actividades de protección. Por ejemplo, RSTP es una tecnología apegada a Spanning Tree. Su tiempo de recuperación ante una caída de enlace cuando se ha preparado, ante un bucle que afecte la comunicación continua y colisione o colapse la red, tiene un nivel de protección que actúa automáticamente en 3 segundos. En esos 3 segundos vas a tener una caída de servicio, ya sea en la unión de switches, en toda la infraestructura, según sean las condiciones y causas, pero en 3 segundos tu red está activada nuevamente, y que son 3 segundos que realmente para un dato a veces no le llega a afectar por las condiciones de comunicación. Si es un tipo de tráfico de latencia continua, pues sí tendríamos 3 segundos de interrupción, pero pues el tráfico no se interrumpe, ya no se envía, sino permite estar haciendo reenvíos. Pero 3 segundos aparentemente es mucho para, o adecuado para varios, pero para algunos es demasiado. Es decir, ¿sabes qué? Son 3 segundos que para mí me puede afectar una producción, ¿no? Bueno, pues hay que buscar métodos que nos ayuden a aumentar ese nivel de recuperación. También los switches ThreadNet tienen ERPS, que es un sistema de recuperación
más rápido y el cual cuando es aplicado, su nivel de recuperación ante esas situaciones es de 50 milisegundos. Bueno, ya no son 3 segundos, ya es casi una cuarta parte de lo que estábamos midiendo anteriormente. SprintRim es otro método que va de los 10 a los 20 milisegundos según la dimensión de la topología. 10 milisegundos ya no es casi nada, ¿no? Tal vez tú pidas una recuperación inmediata de una fracción de un milisegundo o menos. Bueno, ya no es el producto adecuado en ese momento ThreadNet, pero con esos 10 milisegundos se me hace que es suficiente para mantenerlo. De hecho, en México hay varias empresas, en particular una de ellas, Toyota, que nos adquirió más de 400 switches industriales, obviamente para este tipo de condiciones. De lo mismo, ¿no? Tenemos desde lo más sencillo hasta lo más avanzado, como lo vieron ahorita, loop detection, tal cual loop, la definición es un bucle, es un tráfico masivo que trabaja en ciclo, el cual, como es masivo, en menos de lo que tú te imaginas, tu red dejó de comunicar, tu red dejó de compartir recursos, y esta es la parte mínima que ustedes se pueden encontrar dentro de las situaciones. De hecho, el loopback detection es una de las principales causas de que las redes no comuniquen y que ahorita les voy a explicar qué es lo que hace a uno de ellos. Loop detection no es tan rápido porque es la parte esencial de todo lo que expliqué anteriormente, pero se tiene que actuar ante ellos. Ahora, si existen caídas, si existen fallas en la red, ¿cómo me voy a enterar yo de cuál fue la causa, ¿no? Los motivos, quién participó, por qué sucedió, etcétera? Es indispensable que ustedes incluso estén monitoreando esos tipos de información, tanto lo que está entrando como lo que sale dentro de la misma actividad de la estructura. No solamente el de un puerto, si así lo quieren hacer, se puede, pero es importante que monitoreen cada uno de los puertos, cada uno de los productos activos, para que sepan qué es lo que se manda, cuál fue la causa, cuáles fueron los efectos, cómo los pueden corregir en caso de los protocolos. También los switches ThreadNet tienen un sistema de registro, un syslog, donde vamos a tener actividades que se suscitan en cada uno de los switches. Y no incluso ahí se queda, sino podemos vincular cada uno de los switches a un servidor externo que funcione como servidor de registros para tener un concentrado mucho más amplio, mucho más extenso, que nos permite tener incluso un historial, ¿no? Como lo mencionaba en esa causa y efecto. Si ustedes son más sofisticados, si la empresa y necesidad lo requiere, los switches soportan SNMP en sus diferentes versiones y se utiliza un software de terceros, es decir, se debe de adquirir por separado, lo pueden comprar con la marca, proveedor que ustedes quieran. Incluso hay sistemas basados en sistemas operativos diversos, Linux, Mac o Windows. Hay algunos que son gratuitos. Obviamente les toca a ustedes ya involucrarse más en la situación. Cuando compran una licencia, pues tienen a alguien que les dé soporte y demás actividades. Bueno, ¿qué es lo que hace el SNMP? Te envía traps, son mensajes detallados. Tal cual te va a decir, la falla, Manuel, se presentó en el IDF número 10, en el switch número 4, en el puerto 25, que está conectado, no sé, a tal dispositivo X, Y y Z. Ese nivel de detalle solo se alcanza cuando tienes ese tipo de software de terceros. Por eso es importante los SNMPs sobre el hardware y que estén vinculados, porque pues ya cuando es de forma masiva, la acción humana es casi inmediata. Lo detectas y vas y corriges. O bien lo detectas y buscas un producto o una solución que evite que se presente nuevamente. Eso es lo que se busca para mejorar cada situación. Y créanme que incluso el saber definir, encaminar cada uno de los tráficos que se envían sobre la red, como lo que les decía del brazo y la controladora o computadora, debe hacerse de forma ideal porque si no empezamos a tener intercambios de información, tenemos interferencias también de ese tipo de recursos y el dato no llega precisamente directo al dispositivo y entonces
hace un recorrido mucho más lejano, se tarda más tiempo en llegar, se pueden perder paquetes, como si fuera una pérdida de información dentro de la red, y que eso pues no le gusta a nuestros clientes. Iniciamos con la gráfica es muy sencilla de qué es un loop. Vean esa imagen del icono izquierdo inferior. Es como un ciclo, el cual si se presenta dentro de una red, va a generar una colisión. Trasladen este tipo de descripción a una red eléctrica, al contacto de la casa que tienes ahí donde conectas tu cargador para el celular, donde conectas tu televisión, tu refrigerador, o bien a veces la secadora, la plancha, no sé. Y de repente, por a lo mejor un descuido, se unen los dos cables. No sé, está mordido, está trozado, y se unen los dos cables. Lo que hacen es un puente entre esa conexión, a lo mejor en ese caso hablando de la línea y el neutro, y generas un corto eléctrico. Si tienes centro de cargas pastillas, lo que haces es que se bote esa pastilla por protección y no avance más el corto. Bueno, un loop es algo similar. Una red que está operando comúnmente es que cada nodo, cada enlace, cada cable que tienes conectado a algo, está de manera adecuada. Es decir, un lado del cable se encuentra en el switch y el lado opuesto se encuentra, no sé, en el servidor. Eso es lo adecuado. Cuando ustedes llegan a presentar una falla, va a suceder lo siguiente, cuando estamos hablando de un loop. Si yo tengo a un usuario que tiene esa tapa de pared y conecta él un cable a un switch de 5 puertos, 8 puertos, y conecta varios dispositivos simultáneamente, y a lo mejor todos los días los quita, los pone, y en alguno de ellos tiene un descuido y pone este tipo de puenteo con un patch cord. Eso también sucede en los switches del rack, no nada más en un switchecito. Si se llega a presentar este tipo de falla, la red colisiona inmediatamente, por lo cual todo dispositivo que esté conectado a este switch o a los demás switches que están enlazados a este mismo van a dejar de presentar comunicación inteligente. Probablemente hay algunos medios por IPs fijas que te permitan la comunicación, pero no vas a tener servidores, no vas a tener impresión, no vas a tener internet, etcétera, porque colisiona la red. Es una de las más representativas fallas en el mercado de conectividad que se presenta, y generalmente es ocasionado por el factor humano. Uno de los métodos muy comunes para determinar la falla o para, pues tal cual, anular la causa, es lo siguiente, y sucede por lo mismo. Llegas a tus switches y a veces llegas y desconectas todos los cables y vas conectando uno por uno. Te va a invertir mucho tiempo. Segundo, lo haces porque no tienes identificados en una memoria técnica la estructura de red, y pues en lugar de resolver la causa, afectas a todos los demás porque tienes que desconectar todo por completo. Obviamente, pues el tema es que no comunica y funciona, ¿no? Yo detecto dónde está la falla, me tardé 2-3 horas, retiro ese cable que no debería ir conectado y automáticamente la red se reestructura, se levanta por sí sola, no tienes que hacer mucho. Pero bueno, no es algo que yo recomiende tal cual. Threadnet, en sus switches que trabajan con Loop Detection, se le habilita y se configura dentro de la interfaz web del producto que aplique Loopback Detection. Él va a identificar la falla cuando llegue a presentarse. Hay protocolos, hay un método de aplicación que lo hace automáticamente el switch. No ustedes tienen que habilitar tantas partes, son 2 puntos que tienen que cambiar y habilitar en cada switch, y ya genera todo ese sondeo y actividad de monitoreo por esa causa que se puede suscitar y presentar en cualquier momento de la red. Este tipo de actividad recupera la caída de la red en 30 segundos. Solamente Loop Detection. Que, bueno, perdón, está en un rango de 30 segundos de manera común. Si alguien llega y te conecta el
cable en el puerto 1 y en el puerto 7, está haciendo un loop. Si lo conecta en el puerto 2 y en el puerto 6, está haciendo un loop. La aplicación Loop Detection lo hace en exclusiva. Si tú dices, mira, es que va a haber un Loop Detection en el puerto 1 y puerto 8, tú lo puedes identificar, pero la verdad que las fallas no son precisas. Yo tengo que definir que si en alguno de todos los puertos se genera este puente y me genera un masivo de tráficos, él automáticamente deshabilite este puente. No lo va a desconectar físicamente. Lo que va a hacer es anular la comunicación de estos puertos para que se evite ese loop. Pero ojo, si tú no vas y quitas este enlace que está generando el loop, él constantemente lo va a estar activando, es decir, un promedio de 1 minuto o hasta 60 minutos en activarse ese enlace y nuevamente genera el loop detection. Entonces está generando ciclos que a la larga sí podrían afectarte en tu desempeño. Por eso es que es importante los sistemas de monitoreo. Bueno, ya vimos que es loop detection. Tenemos la tecnología Spanning Tree, que me estoy yendo de los mínimos a los máximos. Bien, ahorita les platico. Déjenme ver si aquí está una imagen. Me preguntan, Luis Enrique, que por qué se tiende a utilizar Deep Switch. Miren, eso ya depende del tipo de funciones que tenga un switch. Hay equipos administrados y no administrados que incluyen un Deep Switch. En este caso, de esta imagen que vemos en pantalla, ese Deep Switch funciona para la parte de fuente de poder. Las fuentes de poder son externas, soporta hasta 2 fuentes de poder. En este modelo, 3 fuentes de poder. Nada más requiere energía de una, en el mejor de los casos y condiciones, 2 para tener redundancia. Tiene un indicador para una alarma externa en ese mismo GPIO verde que está ahí atrás, normalmente abierto, normalmente cerrado, si lo vas a tener alertado por indicadores LED o no, etcétera. Que este es el tipo de funciones que tiene este producto. Hay otros switches que a lo mejor no en el sector industrial, pero sí de escritorio o de rack que tienen este selector, son para funciones. Hay switches no administrados, por ejemplo, que si tú seleccionas el puerto con el Deep Switch, puedes tener una VLAN en ese puerto, puedes tener calidad de servicio en ese puerto, e incluso podrías dar un alcance mayor de distancia entendido del cable Ethernet sobre ese puerto. Pero, pues bueno, como les acabo de mencionar, depende de las características y funciones del producto. Los transceivers, por ejemplo, tienen un deep switch interno para tener un método forzado de comunicación ante una sensibilidad, ya sea de energía o de conectividad, que te permite un restablecimiento inmediato, ¿no? Imperceptible casi casi. Ahora, empezamos por loop back, que es un método directamente en el switch. Vamos por el siguiente nivel, que es Spanning Tree Protocol. Este nos va a permitir lo siguiente. Si ustedes ven en pantalla aquí esta descripción, nada más evalúenlo. Todos los switches, todas las redes permiten hacer este tipo de cascadeo o enlace, ya sea un router hacia el switch, ya sea un servidor hacia el switch, de un switch hacia otro switch, etcétera. Esto lo hace cualquier marca y cualquier producto. Este es un método de operación común. Puede ser por cobre, por fibra, no hay nada nuevo. Cuando ustedes tienen ese tipo de estructura común y llegan por error a conectar un segundo enlace, si no tienes el producto adecuado, si no tienes la configuración aplicada, lo que va a suceder es que tu red deja de comunicar. ¿Por qué? Porque no está apta, no está configurada para tal actividad. Incluso tú no pensarías que existe ese tipo de situación. Me ha pasado, mucho en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, que tienen corporativos y N cantidad de nodos. Llegas a sus paneles y entre X y Y, yo no los conozco cómo están distribuidos, pero ellos mismos se dan cuenta en el momento de que hacen la desconexión y conexión
manualmente de todos tus cables, de que un nodo o un enlace no corresponde a ese puerto o que no debería estar conectado. Tal vez porque no estuviste en el momento que lo instalaron, tal vez sí estuviste y nunca lo identificaste o lo marcaste, pero nos ha pasado. Tú dices, mira, no comunica al servidor, a lo mejor es este cable suelto, lo conecto. Y al momento que lo conectas, sin darte cuenta, dices, mira, ya me respondió el servidor, pero en menos de, no sé, 10 segundos, 30, 60 segundos, tu red pierde comunicación. Si no identificas ese tipo de actividad, es decir, yo lo conecté, Manuel, y me fui, no sé, a la comida y estás tú, Rodrigo, ahí, pues vas a decir, no sé qué pasó. A lo mejor hasta las 2 horas que llegue Manuel te vas a dar cuenta de cuál fue la falla, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede suscitar? Pues cuando está un cable suelto y no identificado, cuando tienes equipos no administrados, cuando tienes equipos administrados y no están configurados con la actividad, la red se va a ver mermada y se va a alentar, en el mejor de los casos, y obviamente la falla es la creación de un loop. ThreadNet, en sus productos que tienen ese tipo de tecnología, lo que vamos a hacer es aplicar esa función en base a protocolos, en base a métodos internos que ya se llevan a cabo. Él, al tener esta prevención de configuración, va a detectar ese segundo enlace. Te va a mandar una alerta física en los LEDs. Vas a tener registros, como lo platicaba yo en la parte de monitoreo, y él va a descartar uno de esos dos puertos de ese segundo enlace. Lo voy a poner como descartado. Al darle esta indicación, él no va a comunicar, por lo cual este segundo enlace no me afecta en mi comunicación de red. Es por eso que les comento, es para prevenir o para corregir. ¿Por qué? Porque yo lo puedo tener así desde un inicio conectado en la instalación. Ahorita les voy a explicar por qué estoy previniendo. Ese tipo de descarte lo hacen 30 segundos, como se los había platicado. El problema es que si en un futuro mi primer enlace llega a tener una falla, ¿cómo es que voy a tener continuidad de comunicación del switch en la parte inferior hacia el que se encuentra en la parte superior si tengo ambos puntos descartados? Bien, la tecnología Spanning Tree dentro de los dos switches, recuerda que tiene un puerto descartado y al perder el enlace principal, en esos 30 segundos reactiva el descartado y permite la comunicación por ese enlace secundario. Entonces tenemos un enlace de respaldo para siempre mantener una comunicación continua. En caso de ser provocado, que no esté contemplado, él anula esa comunicación para que no te genere ningún tipo de loop y caída de servicio. Oye, Manuel, ¿hasta cuántos switches o desde a partir de cuántos switches puedo tener este tipo de tecnología? A partir de 2 switches, no es tan amplio ni necesario. Hay switches por costo, según el tipo de cliente. Por ejemplo, hablaba yo hace rato de un despacho contable que a veces no tienen un producto adecuado de conectividad o incluso compran un producto sobrevaluado por conectar 8 computadoras y tener el equipo, entre comillas, administrado. Los switches ThreadNet, por ejemplo, hay de 8 puertos, hay de 10, 12, de 16, 24, hasta 52 puertos. En el caso de los industriales, van desde 5 hasta 24 puertos. Y se puede generar ese tipo de actividad. ¿Por qué mencionaba de los switches normales administrados? Porque esos de 8 puertos se puede tener ese tipo de configuración y no es necesario que inviertas en un hardware muy caro, muy grande, a veces sobrevaluado por sus funciones, ¿no? Aquí ya estamos dando un tiempo de recuperación de 10 segundos. Bueno, acaba de pasar el segundo conjunto de palabras para la frase. Espero lo hayan visto. Y ahora vamos a ejemplificar RSTP, que es Rapid Spanning Tree. A diferencia de lo anterior, 30 segundos, este se recupera solamente 3 segundos. Tengo una topología un poco más compleja, donde participan varios switches.
están unidos entre sí cada uno de ellos. Y esto de el spanning tree nos permite tener esa interconexión porque cuando ya lo tengo configurado en cada uno de mis switches, uno de estos enlaces van a estar anulados para que no generen un loop o descartados, mejor dicho. Del lado izquierdo tengo una controladora y a lo mejor un PLC o un brazo robótico, el cual cuando se dan esas indicaciones operativas, se mandan mensajes, órdenes para poder trabajar. Él le dice, yo necesito que te muevas a la izquierda, después que gires, etcétera, etcétera. El punto es que si en primera instancia se te anula este enlace, tenemos otros métodos donde podemos alcanzar a ese brazo robótico, ¿no? Es decir, pues bueno, el orden es indistinto aquí, más que trato de colocarlo. Bien, al anularse, el tiempo de recuperación de esa caída no es que se recupere ese enlace entre ellos dos, porque entre ellos yo no tengo ningún tipo de gestión o administración, porque soy thread, no soy la controladora. Voy a buscar por el tipo de estructura una ruta alternativa. Esa ruta alternativa me va a decir, mira, existe todo ese camino extenso o puedes buscar otro camino mucho más corto. Bien, vámonos por el más corto. Probablemente sea el más rápido. No quiere decir que por más corto sea más rápido. Es una mentira en el caso de las redes. Alcanzo mi controladora y tengo comunicación constante. Ahora, ¿qué pasa si se llega a perder un segundo enlace? Pues aquí tengo dos líneas anuladas, los mismos 3 segundos de recuperación y busca una ruta alternativa. Aquí, como es gráfico, es una representación, no me importa que sea la más larga o la más lejana, pero la idea es que sigan esa línea verde y a fin llegue a su objetivo como el medio de comunicación. Esto se puede obtener en cualquier tipo de estructura, no es idealmente para el sector industrial. El sector industrial sí lo aplica en todas sus facetas, pero no sé por qué nosotros no lo queremos poner si es funcional. De hecho, de ahí nace, ¿no? De las redes de datos. Y multi-spanning tree tiene el mismo tiempo de recuperación, pero en esto se manejan redes segmentadas, VLANs, que en conjunto de trunkings, bueno, aumentan su nivel de estabilidad y de seguridad. Las VLAN, recuerden que en un enlace pasan varios grupos de segmentos que se separan entre sí, no conviven entre ellos, y que pues bueno, en el caso de que si tú tienes VLANs y quieres tener una reestructura por spanning tree, apliquen MSTP. Si tienen alguna duda o pregunta, adelante. Por lo menos trato de no ser tan técnico en los protocolos para que no genere más confusión. La idea es principal entender cuál es la función y en dónde la pueden ir aplicando. Muy bien, ahí estamos. Este es el ERPS. Es una red y protocolo en anillo que se le denomina redundante por las situaciones. Lo mismo, ¿no? No todas las redes, no todos los dispositivos pueden tener ese tipo de estructura. Sí, los administrados, todos podrían estar en anillo con Spanning Tree, por ejemplo, con Rapid Spanning Tree o Multi Spanning Tree, pero el nivel de recuperación no va a ser tan inmediato de 50 milisegundos. Si se dan cuenta, se va a repetir la situación. Tengo 4 switches unidos en un enlace, cada uno con su enlace. Si en un momento llego a tener ese nivel de falla, en 50 milisegundos se protege y vamos a buscar una vía de comunicación alternativa, donde la toma de decisión es en corto tiempo, milisegundos. Aquellos que se preguntan cuál o cómo se reflejan los milisegundos en la red, vamos a ver si se ve en pantalla, si ahí está. Todos hemos enviado y utilizado el comando ping. A ver cuál es mi segmento.
Dice, creo. A ver, ahí está. Aquí me da 1 milisegundo, 2 milisegundos, 62 milisegundos. Esto de acuerdo al trazo que está generando mi dispositivo, si está de manera cableada, inalámbrica, si pasa por un punto intermedio, si en ese punto intermedio hay un sobreflujo de información o carga de información. Miren, hay diferentes brincos. ¿Ok? Bueno, aquí aparecen 254 milisegundos y nunca tuve un corte de servicio. ¿Están de acuerdo? Entre el brinco 1 y brinco 2. Si ustedes tuviesen una caída de enlace físico, los 50 milisegundos serían casi imperceptibles para el cliente, para el usuario. Incluso yo que estoy dando un curso en este momento, esos 250 milisegundos que tuvo de brinco no me afectaron en el tráfico de datos por las situaciones de buffer, carga, descarga, comunicación de la computadora, obviamente todos esos recursos. Llega a fin al punto central. Si en algún futuro llegase a fallar otro enlace, lo que vamos a hacer es reestructurar el primero ya reparado o ocasionado y nunca tenemos un corte de servicio. ERPS soporta hasta 16 nodos, ¿ok? Puede ser en un solo anillo o múltiples anillos, de hecho soporta hasta 6 anillos y la máxima distancia por ese tipo de enlace son 1200 kilómetros, no metros, ¿ok? Aquí lo represento con un multianillo donde pues va a existir obviamente varios descartados y que en algún futuro si llega a fallar un enlace adicional, siempre busque una ruta alternativa y el tiempo de respuesta va a ser siempre de 50 milisegundos. La tecnología ExpressRIN es algo que agrupa todo lo anterior y su nivel de respuesta está fluyendo entre 10 y 20 milisegundos en su tiempo de recuperación. Cada uno de ellos se basa en un protocolo, cada uno de ellos se basa a un tipo de estructura. Obviamente que si mezclamos este tipo de funciones con las notificaciones, con los traps, con los registros, con segmentos, con calidad de servicio, PoE, todo lo que tiene un equipo switch administrado, pues se va a fortalecer nuestra comunicación continua en la red. Nosotros lo que les hacemos llegar a ustedes va a ser siempre el material en PDF de la presentación. Vagamente mandamos un video, pero si ustedes desean, tenemos con FibreMex, ocasionalmente sí repetimos los cursos y ya veremos si es posible mandarles el video, ¿ok? No sé, ¿alguien más tiene problemas de audio? Veo aquí una persona que reporta audio. Digo, ya tuviera más reclamos, ¿verdad? Pero lo trato de confirmar. No, parece que todo está bien. Ahorita le hacemos saber a Felipe Fuentes que se reconecte. Muy bien. Si me contestan es que sí me están escuchando. Muy bien. Cada vez y siempre van a encontrarse con topologías más complejas, pero se pueden usar, no sé, anillo con traps, con loop back detection, con STP, con multi-spanning tree, con ERPS, sí se puede usar. Ustedes van a condicionar las necesidades de acuerdo a esos requerimientos. O sea, el nivel de complejidad ya depende de los requerimientos del tráfico de red. El último conjunto de palabras apareció en este momento. Ya tienen la frase completa. Y ahorita les voy a decir a qué correo lo tienen que enviar, ¿eh? Así es que, ojo, hay que ser ágiles. Nuestros productos, como les comenté, al ser de origen norteamericano, todo el desarrollo, toda la toma de decisión de cada uno de sus componentes, de sus funciones, les decía, tiene un tiempo promedio entre fallos bastante competitivo con aquellas marcas de alto costo. No por esa razón nuestros productos tengan un costo alto, ¿no? Saben que es esa
característica de costo, tampoco es el más económico, pero pues tenemos soporte, garantía local. En switches tenemos 3 años de garantía local. Su tiempo promedio de fallas, por ejemplo, de este switch que está ahí escrito en pantalla son de 3 años, pero su tiempo de vida por la falla próxima son 53 años. O sea, nunca tenemos una garantía de por vida porque no nos gusta engañarlos que al estar descontinuado el producto ya no aplica esa garantía lifetime. Entonces, ojo nada más con esa característica. Hay switches que son administrados con puertos gigabit más Power over Ethernet. Los van a identificar con una sigla I latina al final. Todos ellos son administrados. Por ejemplo, los del lado derecho son de color azul los puertos. Eso quiere decir que el color azul nos dice que son puertos únicamente datos para gigabit, o velocidad gigabit. Y en el caso de los que están del lado izquierdo, son puertos gigabit, pero entregan energía Power over Ethernet. Hay de diferentes características y condiciones, hay de fuente variable, hay con opción a fibra óptica, hay otros que no, no sé, algunos de ellos tienen un puerto consola exclusivo, etcétera. Todos mis switches son IP30 por su housing. No quiere decir que al decir que es un producto industrial ya lo puedan colocar directamente en el exterior sin protección, no. Son productos que aún así tienen que tener aislamientos. Tienen características generales, por ejemplo, IP30, el producto nos soporta, el industrial, temperaturas inferiores a menos 40 grados y superiores a 75 grados, soportan vibraciones, soportan campos electromagnéticos y les mencionaba, se pueden conectar 2 fuentes de poder simultáneamente. Estas operan de forma activa. La primera fuente entrega energía, si esta llega a fallar, la segunda está trabajando también de forma activa, que al interrumpirse la primera energía, la segunda no carece de ningún tipo de latencia o interrupción como un pequeño parpadeo. El switch sigue operando como si nada hubiese pasado, es decir, no se da cuenta la comunicación de que falló esa fuente. Obvio, tenemos métodos según el tipo de producto. Algunos hacen notificación por correo electrónico, simultáneamente podría estar generando una alerta visual o sonora. Físicamente en el puerto también vas a encontrar una notificación, pero son alternativas. Y obvio, si hablamos ya de los traps, syslog y demás, ahí vas a tener este tipo de condiciones. Las fuentes de poder son externas, se venden por separado. En el caso de los que son voltaje variable, depende qué tipo de fuente le estés dando para que tengas un presupuesto total de energía. Hay switches no administrados que también son Fast Ethernet, en caso de reducir costos, que no requieras más características. La verdad que no me quedo mucho tiempo en ese tipo de detalles porque ustedes ya con más calma van a poder identificar en la página de Fibrimex o Threadnet cada una de esas características. Lo que sí, por ejemplo, en equipos Power over Ethernet tenemos desde 15.4 watts de potencia por puerto hasta 90 watts de potencia por cada uno de sus puertos. De hecho, los switches que son Power over Ethernet, el estándar IEEE del PoE te dice que son 100 metros, está bien, y ahí nos apegamos nosotros. Manejamos incluso extensores, repetidores, splitters, etcétera, pero directamente el switch PoE, según las características, algunos de ellos te pueden dar 200 metros de forma directa en tu enlace y dispositivo, otros 300, otros 400 y el máximo que alcanzamos son 600 metros sin poner un extensor. Obviamente siempre vas a sacrificar la velocidad del puerto. Ya no te va a entregar la velocidad gigabit, se va a disminuir. Ese es un buen dato porque ya no necesitas comprar un extensor, ¿ok? En los equipos PoE. Hay tanto en gigabit como Fast Ethernet y esto en particular, esta diapositiva muestra unos switches totalmente distintos. Se les llama de panel frontal o de acceso frontal. A los 3 que vemos del lado derecho ya tenemos más productos de este tipo.
En lo particular, por ejemplo, ese que vemos ahí con conectores redondos o circulares, a lo mejor parecen más tipo comunicación de audio, pero no, son comunicación de datos y energía. En estos tenemos 8 pines, obviamente de acuerdo a la velocidad y energía que vais a manejar, pues hace el tipo de cableado. El tipo de conector, nosotros tenemos los cables M12 y para energía M13. Del lado opuesto, lo único que tienes que colocar es un J45 para tu dispositivo y se utiliza mucho en el sector móvil, móvil de transporte, así sea un camión de comunicaciones de la milicia, a lo mejor un camión de comunicaciones de la Policía Federal, que lo han visto mucho en las exposeguridades, deberían tener este tipo de switches. En los vagones del tren, de estos convoys del metro, en las orugas, Mexibus, Metrobús, como se les llame en cada una de sus localidades, deberían de usar este tipo de equipos por la movilidad. ¿Qué es lo que afecta en la movilidad? En interferencias y falsos contactos. Por eso es que se utiliza ese tipo de switches. ¿Ok? Y ese también es de voltaje variable. Si le doy una entrada de energía de 24 volts en ese chupón amarillo, mi potencia total sobre los 8 puertos sería de 100 watts nada más. Si le doy una entrada de potencia de 48 volts, mi salida en watts sería de 200 totales, divididos obviamente entre los switches. No quiere decir que si son 8 switches, vamos a poner la calculadora, ahí está. Si tengo 200 watts entre 8, no quiere decir que tenemos 25 watts de potencia general en cada uno de los switches. En este caso, nos tenemos que basar primero en qué tipo de estándar es. Aunque aquí yo no coloco el estándar, me doy cuenta que es PoE+. La tecnología PoE Plus alcanza como consumo de dispositivo a energizarse 25.5 watts, entonces estoy dentro de la energía que me va a exigir máximo un dispositivo Plus, ¿ok? Entonces sí podría entregar aquí 25 watts en cada uno de los puertos, ya que si te piden 25.5 no va a alcanzar, pero ojo, eso ya depende qué es lo que vayas a conectar en cada dispositivo. Pueden ser antenas, pueden ser cámaras, pueden ser iluminación, biométricos, todo lo que sea PoE se puede conectar prácticamente ahí. Ya si ustedes buscan un producto que requiera más de 30 watts de potencia, busquemos todo el producto que sea ultra PoE, que estamos trabajando con 60 hasta 90 watts. Ojo, si tú compras un producto que es de 60 watts, él no te va a poder entregar 90 watts. Tienes que comprar el de 90 para que te entregue esos intermedios. No sé, 75, 80 watts, hasta 90 watts de potencia. Muy bien, como se dan cuenta, pues hay una gama bastante amplia de equipos en switches. Aquí les menciono también nuestros media converters en el tema industrial. Conversión de cobre a fibra, de fibra a cobre, y en el puerto de cobre en algunos de ellos pueden entregar energía Power over Ethernet. También requieren de su propia toma de energía y hay equipos que pues nos dan un dimensionamiento, se le denomina autonegociación, porque puede trabajar tanto a 100 megabits como a 1000 megabits en lo que es producto de fibra óptica. En sus puertos generalmente cobre manejan ese tipo de autonegociación. En los puertos de fibra sí tiene que ser muy específica la base para que termine la comunicación. Hay equipos, perdón, Fast Ethernet, equipos Gigabit con PoE. Tenemos módulos SFP, donde pues bueno, en este caso son también con esas características industriales, temperatura, movimiento, vibración, etcétera, de 550 metros hasta 40 kilómetros. Y esos aditamentos adicionales como son los splitter, los extensores y los inyectores individuales PoE. En este caso, aquí viene un modelo
Aquí físicamente o visualmente se ve muy pequeño, pero es un poquito más grande a un convertidor convencional, ya que este es un extender para exteriores. Es el único, en este caso, que está fabricado para exteriores. Es una norma o certificado IP67, lo cual el housing permite colocarlo tal cual así en el exterior. Este sensor te permite alcanzar 100 metros adicionales y si colocas 4 intercalados cada 100 metros, llegas hasta 500 metros de distancia. Algo particular es que tiene un puerto de entrada para energizarse, Ultra PoE. Si tú le das una energía, no sé, de 65 watts, vas a obtener en el cuarto extensor una energía suficiente para distribuirla entre uno o dos dispositivos. Eso ya depende según la tecnología. De hecho, los invito para el próximo curso o temática que tengamos con FibreMex. Manejamos cursos, si no lo solicitan también a veces no se programan. Power over Ethernet para una mejor distribución de la energía. Tenemos un curso de equipos administrados en tecnología multigigabit. Y bueno, pueden conocer mucho más de nuestras características. Bien, esta es una pregunta muy común. Luis Enrique pregunta que si son compatibles nuestros módulos mini con otras marcas. Miren, en teoría, los fabricantes de los mini los hacen exclusivos para sus propias marcas. Lo mismo sucede en ThreadNet. El mini es para ThreadNet, pero hemos tenido durante todo este trayecto de la marca en México los módulos mini que han sido compatibles, no sé, con Cisco o HP en su serie base más que nada. No hemos probado en productos grandes, es decir, no he tenido yo la experiencia o acercamiento de alguno de ustedes que los haya probado, pero si tienes la facilidad, Luis Enrique, de adquirirlos, mira, no tengo yo precios, checa con Fibremex, no han de superar los $30 en costo los mini gigabit a 550 metros. Haz tu prueba, haz tu enlace, si te funciona, te aseguro que vas a tener un nivel de adquisición y ganancia mucho mayor que con los otros fabricantes. Pues bueno, sería nada más cuestión de que verifiquemos exactamente con qué switch lo vas a utilizar, pero siempre la respuesta tanto del factor Fibremex como ThreadNet, nosotros con los ejecutivos, lo primero que te van a decir es que, pues bueno, está hecho para el fabricante. No hay una lista precisa de la marca que te diga, ah, con este switch sí, con este no. Esto es casi prueba y error. Y como no existe una relación de fabricante, pues sí sería conveniente que nos marques para ver si hemos tenido esa experiencia en particular, ¿vale? Pero sí son bastante flexibles, económicos y con la mayoría de esa gama pyme, posiblemente o pequeña de los fabricantes, pueda funcionar. Que digo, son con los que más hemos visto nosotros que los clientes han hecho las pruebas. Para ese tipo de situaciones, márquenle a Miguel Sánchez al 800-134-2698, a su directo al 44-2309, 4742. Y bien, pues mándenle correo miguel.sánchez@fibremex.com.mx. Recuerden, ahí tienen correos de soporte dentro de la marca ThreadNet. También, si requieren la presentación, aunque no hagan la solicitud, nosotros les haremos llegar el PDF donde, pues bueno, tengan ese tipo de datos. Si quieren más información en el caso del video, también soliciten a estos correos, por lo menos al de capacitación, y chequen costos, presupuestos, tiempos de entrega, no sé, en cada una de las sucursales cercanas. Yo, por mi parte, casi me estoy despidiendo. Agradezco la invitación, obviamente, de Firmex y la atención que nos brindan para acercarnos a cada uno de ustedes. Recuerden que ahorita ya les voy a decir a qué correo enviarlo en la siguiente diapositiva, pero tienen que tener el correo de salida con el cual lo van a estar enviando, debe ser con el que se registraron. Debieron tener al menos un 75% de atención a la presentación. Tener esas 3 conjuntos de palabras para formular la frase de manera continua y correcta. Y aquel que lo haya enviado
que sea el primero en enviarlo y que tenga los datos correctos, pues bueno, será el acreedor a este premio. Es un producto TREDnet, ya se los hará saber Fibremex quién fue el acreedor. Muy bien, si tienen alguna duda, igual estoy al pendiente, la puedo aquí contestar. Si no, voy a dejarles mis datos. Ok, vamos a cambiar de diapositiva. El key account de Fibremex, que trabaja en TREDnet, es Sergio Rodríguez. Él también les ayuda a sacar presupuesto. Todo lo que sea dentro del canal con Fibremex, Sergio lo va a canalizar directamente con ellos. Él les va a ayudar, les va a aportar, les va a decir existencias, tiempos de entrega, pero bueno, apoya también a Miguel. Su teléfono, está el correo de ventas, está el correo de soporte, nuestras redes sociales, y ustedes tienen que hacer el envío de la frase al correo capacitación@trednet.com.mx. Muy bien, estará nuestra compañera, el ingeniero Daniela Rojas, en contacto con Fibremex para hacerles saber quién es el acreedor. Nuevamente agradezco su tiempo. Si alguien más, en este caso Fibremex, quiere agregar algo, yo sigo en línea. Me despido, mi nombre es Manuel García, gerente de tecnologías en informática satélite y representante de la marca TREDnet de México. Correcto, muchísimas gracias, Manuel. Gracias por todo este cúmulo de conocimiento que el día de hoy nos has colaborado en compartir. Agradecemos particularmente a todos nuestros amigos, a nuestros socios comerciales que se han tomado el tiempo de estar el día de hoy con nosotros participando de este evento. Pues como lo han visto, pues además de brindarles información, la intención también es generar dinámicas donde al tener una mayor cantidad de conocimiento, pues también puedan tener al final un reconocimiento, en este caso que nos proveen nuestros amigos de TREDnet. A nombre de Fibremex, de un servidor, agradecemos la participación de todos ustedes en este webinar. Los esperamos próximamente para los siguientes eventos que tenemos calendarizados y que les estarán llegando a través de su cuenta de correo. Muchas gracias a todos. Damos por finalizado el evento. Que tengan un excelente día.